¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados para acompañarlos hasta las 2:30 de la tarde. Hoy vamos a tener la chance de conversar con candidatos a la legislatura local, al Consejo Municipal, en un rato nada más. Pero como primera parte del programa, como habitualmente transitamos algún tema referido a las cuestiones del día, hace un rato Lipsi presentaba, rodeado de casi todo el arco político, me parece que de todo, ¿no? Del saco del casi, lo que puede llegar a ser la propuesta en rigor que el gobierno nacional implemente para pagar los casi 50.000 millones de pesos que le debe a la provincia de Santa Fe a partir de la Corte Suprema de Justicia y su decisión, a esta altura ya inapelable, que hay que ejecutar y que hay que efectivamente llevar adelante, ¿no? Vamos a estar seguramente conversando sobre estos temas o sobre este tema en particular a partir de mañana, con más detalles, con más precisión, cuando leamos la propuesta, cuando veamos incluso la reacción que inmediatamente van a tener los distintos sectores que fueron convocados a esta presentación que hizo el gobernador y sobre todo cuando ya esté circulando y viendo de qué manera cae esto o es recibido en el gobierno nacional, que en definitiva es el que tiene que determinar si la acepta o no, si hay una contrapropuesta y si en definitiva también, como decíamos, empieza a recibir la provincia de Santa Fe lo que por derecho le corresponde y que le ha sido escamoteado a lo largo de mucho tiempo y que se ha puesto ya la cosa en su lugar a partir de la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, ¿no? Este es uno de los temas. El otro tema está relacionado con algo que también ayer ya empezábamos a transitar, que había empezado a cobrar cuerpo desde el punto de vista de la versión para transformarse ya en una información incluso que llevó al ingeniero de Loredo, que es el titular de ARSAT, a formular una declaración con las pretensiones de aclarar o tranquilizar a quienes estaban preocupados por el destino de ARSAT 1, ARSAT 2 y ARSAT 3, que es nada menos que el satélite que tiene la Argentina funcionando y que está preparando el número 3, para lo cual se ha generado ya, y esto es oficial, una sociedad con una empresa que se llama Hughes, acá le diríamos Hugues, como el pueblo, y que se llama Newco, que va a tener el 51% del dominio y del control estratégico sobre algo que en alguna medida va en contra, dicen quienes se oponen a esta determinación, de lo que la ley de satélites de soberanía orbital está estableciendo en un artículo específicamente, ¿no? Me parece que este es otro tema del que también hablábamos ayer y dábamos algunas, ¿cómo decirlo?, algunas aproximaciones a lo que podía llegar a ocurrir. Va a merecer una discusión bastante más seria y profunda que las que suelen darse sobre este tipo de cosas en vísperas de procesos electorales. Hay sobreactuaciones por parte de algunos funcionarios, hay también denuncias que por allí no están absolutamente sustentadas por quienes están en la oposición, y cuando se trata de un tema de esta hondura y de esta relevancia, me parece que hay que ser más precisos y más cautelosos a la hora de tanto denunciar como de refutar. Y no creo hasta el momento que haya nada en firme para una u otra cosa, aunque presumo que hay por supuesto una intención que es la que trasunta además el gobierno de sacarse de encima o deshacerse de algunas cosas que el Estado lleva adelante y por una cuestión de concepción política o ideológica presume o cree que no debe hacerlo. Por eso decíamos, este es otro de los temas que también vamos a estar abordando de aquí al fin de semana. Seguramente van a ir apareciendo novedades con el correr de las horas y con el correr de los días. El otro está referido a la ciudad de Rosario. Vamos a ver de qué manera el frío sigue impactando, porque hasta el momento hay un trabajo muy bien realizado por organizaciones no gubernamentales en torno a la solidaridad con quienes están en situación de calle, y también hay una respuesta rápida por parte del Estado municipal con las áreas de emergencia que concurren en cada uno de los episodios donde hay gente que efectivamente lo pasa bastante mal, durmiendo, pernoctando en las calles, en recobas, en lugares que se supone están un tanto más protegidos de la intemperie, ¿no? Pero ese es otro de los temas que en la ciudad hoy se está prestando atención y que, por supuesto, merece que haya disposición presupuestaria, que haya estructura puesta al servicio de esa gente y un plan que se sostenga en el tiempo, más allá de que esta ola polar, presumen, va a terminar a partir del próximo domingo. Hay cosas que
sostener, como decíamos en el tiempo, vinculadas a la asistencia social. Así que, hecho esta pequeña introducción, esta pequeña presentación, vamos a hacer la primera de las pausas, el primero de los cortes, e inmediatamente vamos a hablar con Eugenio Malaponte, que es candidato a concejal, precandidato a concejal en la ciudad de Rosario, tiene que sortear las PASO, lo mismo que en el bloque siguiente, Sebastián Artola, ya dentro del Partido Justicialista. Así que los invitamos a quedarse con nosotros hasta las 2:30 de la tarde. Hacemos la pausa y ya estamos. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor Eugenio Malaponte, precandidato a concejal. Uno dice Malaponte y eso remite, por lo menos a mí personalmente, a dos cuestiones. Por un lado, radicales, sin duda. Y por otro lado, y si está mi vieja viendo, ni falta hace que sea más específico, a Saladillo, ¿no? Uno recorre por Avenida del Rosario, por Tupungato, por Castro Barros, por Arijón, las distintas casas y calles. Y para empezar hay mandarina, rolete. Están un poco amargas, ¿no? Pero hay árboles de mandarina hasta la vereda del Roque, ¿no? Y naranjas también. Pero estaba caminando, andando, transitando por allí y me decía, bueno, acá vivía Schmidt, que era el gerente del banco, acá vivía uno que era el gerente del SWIFT y acá vivían los Malaponte, ¿no? Y la verdad que Malaponte, radicalismo, zona sur y todo eso es una marca ya que la llevarás puesta, más allá de que no vivas ya en Saladillo tal vez, porque el resto de la familia tengo entendido que se ha quedado... No, toda la familia vive allá. Yo desde que tuve a mi nene hace 6 años... Te viniste para este lado por razones de... pero ya voy a volver. Bueno, no, y radicales. Y radicales, por supuesto. Y radicales. Sí. Bueno, al punto tal que fue nada menos que vicegobernador de la provincia de Santa Fe y con una actividad importante en donde en los tiempos en que el radicalismo era una referencia importante, la ciudad ahora está atomizado, están como dispersos, hay radicales por todos lados, lo cual no sé si es bueno o es malo, me lo dirás vos, yo creo que no es bueno para un partido semejante dispersión, porque vos vas a una lista del peronismo y hay algún radical, vas a una lista del PRO o de Cambiemos, hay radicales, va a la lista del Frente Progresista, hay radicales, va a la de Massa, Daniela León se acaba de mudar para ese lado, y hay radicales. ¿Qué pasa, Eugenio? Yo creo que hay un problema en la política, remitiéndonos a la época de mi abuelo, que nació y falleció en Saladillo. En esa época, el dirigente político tenía un contacto directo con su barrio, con la gente, y tenía posibilidades. Mi abuelo fue vicegobernador de la provincia. Y Costarelli, que era el José rival... Costarelli era diputado. Claro. José Costarelli, que era el rival del barrio, también radical, terminó diputado nacional. Entonces, la política está totalmente inserta en la sociedad, y hoy eso no está pasando. Hoy tenés que los candidatos son más mediáticos que políticos. Entonces, por ahí, bueno, se ven las consecuencias de esto en la calidad política. Y dentro del radicalismo ha habido efectivamente una situación de dispersión, probablemente como consecuencia de no haber obtenido triunfos electorales. El último radical, por decirlo de algún modo, exitoso electoralmente fue Sandizaga. Sí. Sandizaga para acá, el radicalismo se le complicó su, digamos, perspectiva política partidaria, por un lado por no ir solo, por otro lado buscando efectivamente su lugar y su participación. El Frente Progresista fue en su momento una herramienta, ya desde hace 20 y pico años, con el propio Sandizaga, pero lideraba Sandizaga, y luego, bueno, distintas variantes, como por ejemplo ahora un sector importante tributando a un proyecto que encabeza Mauricio Macri, ¿no? Sí, mira, yo creo que a nosotros como radicales nos ha perjudicado en alguna manera, sobre todo en los últimos años, la alianza con el Frente Progresista. Y sí, esta dispersión tiene que ver con una falta de liderazgo, una falta de liderazgo que se ve incluso también en el país, pero lo importante del radicalismo es que está presente. Bien. Muchas veces nos han firmado el acta de función, pero nosotros estamos, y la propuesta nuestra viene siendo gente de la política de toda la vida, con radicales como Federico Steiger, como Patricia Cosgrove, con Emeterio Pastor, en mi mismo apellido mismo, como vos decís, es sinónimo de radicalismo. Nosotros la vemos desde afuera, porque hoy la política está cooptada, digamos, por una forma mercantilista de ejercerla, y esto creemos que es perjudicial para la sociedad, y claramente es perjudicial para la sociedad de Rosario, y a eso vamos a cambiar. La nuestra es una pelea de David contra Goliat, porque no tenemos los recursos que tienen otras personas que ven la política de otra manera diferente a nosotros. Entonces queremos apostar a eso, a la política tradicional, a la política del contacto con la gente, a la política de recorrer los barrios, de conocer la ciudad, de recorrer los problemas, que los problemas siguen siendo los mismos, siempre en la ciudad de Rosario. No se resuelven, y sin embargo, vos tenés que los candidatos son siempre gente que se reelige. Entonces, si vos en tu trabajo haces las cosas mal, no resolvés problemas, seguramente no te van a reelegir. Entonces,
Los políticos tienen esa prerrogativa, ¿no? Ahora, dentro de, digamos, de la militancia o de la participación, hiciste referencia a algunos hombres del radicalismo y mujeres. Patricia Corobe tiene el valor agregado que hincha independiente. Furiosa, además. Furiosa. Con una trayectoria, con una posición que políticamente hoy, ¿dónde reporta? Digamos, ¿cuál es la referencia? Nosotros estuvimos de acuerdo en la conformación de Cambiemos porque entendíamos que el kirchnerismo era un espacio nocivo para la sociedad, un espacio político terminado, y creímos en Cambiemos. Fue un éxito. Está hablando en pasado, creímos, está diciendo. No, déjame seguir a ver. la idea. Sí, sí. Nosotros creímos en Cambiemos en ese momento y hoy tenemos que defender lo que creímos en ese momento, porque fue, en definitiva, algo exitoso y fue un aire fresco. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que decir sí a todo, que nosotros no tengamos que marcar los errores, que los hay y son muchos, quizás demasiados, hay que cambiar, pero lo que pasó, lo que dejamos atrás es mucho peor que estos errores que se cometen en un gobierno, que le falta a lo mejor contenido político, esa es la verdad. Y el radicalismo sería un buen auxilio en ese sentido. Creemos que el radicalismo debería tener un poco más de incidencia. Bien, para llegar a las elecciones de octubre vos tenés que obtener un 1,5% para las elecciones primarias, ahora las PASO, que es algo así como 30.000 votos, ¿no? Más o menos, un poco más o un poco menos. 25.000 votos, 20 y pico de mil votos. La búsqueda de ese voto, naturalmente, es el ciudadano de Rosario, pero hay un perfil, hay un sector de disputa. Yo me imagino que hay un abanico en donde ustedes están buscando efectivamente esa adhesión. No, mira, nuestra decisión fue buscar el voto del rosarino. Bien. Porque hay problemas que son comunes a todos los rosarinos. El problema de la inseguridad la viven las clases altas y la viven las clases bajas. Y es un drama. Y nosotros creemos saber cuál es el motivo de ese drama y nadie lo pone sobre la mesa. Y creemos que es el narcotráfico. El narcotráfico que hay que explicarle a la gente que en los últimos días... A ver, ¿vos te acordás de hace 10 años para atrás cuando nuestra ciudad era el boom de la soja, era la ciudad más linda para vivir? Yo hace 35 años que laburo y casi de todo me acuerdo. Bueno, entonces era otra ciudad, con otro perfil, con otro empuje. Y hoy vivimos en una denominada narcociudad, porque esto nos mostró el casamiento de Messi, donde los diarios españoles decían que Messi se casa en una ciudad narco. Entonces, ese contraste tiene que ver con algo. Tiene que ver con el crecimiento exponencial del negocio del narcotráfico debido a los cambios de rutas internacionales. Hoy se exporta la droga por los puertos del Paraná. Entonces, la droga que baja de Perú, que baja de Colombia y de Bolivia, se exporta por los puertos del Paraná. Si nosotros, los rosarinos... Sí, digamos que Rosario tiene el puerto más importante de la región y demás, pero la responsabilidad del control de los puertos, las vías de navegación, vos lo sabés mejor que yo, porque sos abogado además, es una cuestión federal también, ¿no? Quiero decir, la ciudad tendrá efectivamente sus falencias y dificultades y ha tenido y tiene, por supuesto, reproches para hacerle, pero me parece que la problemática excede, tan solo la órbita o el ejido municipal. El control de los puertos es nacional, eso está claro. Ahora, a todo este crecimiento del narcotráfico y a todo este tema de las rutas, que es gravísimo, que deberíamos estar todos hablando sobre este tema, se le suman otras cuestiones. Se le suman algunos hechos, vamos a decirle, curiosos, que se fueron dando durante estos 10 años. Se le suma el hecho que el jefe de policía de Wiener y de Bonfatti hoy está preso por proteger al narcotráfico. Se le suma que al gobernador de la provincia le balearon la casa, un sicario de un narcotraficante, que después a los pocos días aparece muerto con la novia en un ataque salvaje. Tenemos que el secretario del gobernador le retira la computadora al narcotraficante muerto y se la lleva. Y nadie sabe qué hizo con esa computadora. Bueno, ahí hay una falencia en la justicia, independientemente de los niveles de responsabilidad que pueda encontrar vos a quienes, digamos, apuntás como en alguna medida... No, ¿más apuntar no? Bueno, describís con esta situación, ahí hay una investigación judicial, debió haber o debe haber una investigación. En ese caso de la computadora de Medina hubo un informe fantástico, el informe Acuña, no sé si... Sí. Bueno, creo que todos los rosarinos deberíamos leer ese informe, porque fue muy descriptivo. Pero después se dan otras cosas, la megacausa de los monos, que termina con un juicio abreviado, con penas irrisorias. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Si queremos resolver este tema, el tema de la inseguridad, no poniendo más cámaras o más policía, porque esos son paliativos. Hay que resolverlo de manera de fondo, con el problema de fondo. ¿Qué proponemos? ¿Y eso puede hacer del Consejo? Eso, por supuesto. Nosotros entendemos que hay que hacer primero una investigación sobre lo que está pasando, porque nadie está hablando de lo que está pasando. Vos te acordás de lo que fue
la CONADEP. Sí, claro. Bueno, la Comisión CONADEP Nacional sobre fue... Desaparición de Personas. Exacto. Y fue una comisión que hizo un trabajo investigativo fantástico a cargo de... Bueno, obviamente Ernesto impulsado Sábato era el presidente. por Raúl Alfonsín, pero presidida por Ernesto Sábato. Y eso dio lugar después a los juicios de las juntas históricos y famosos en el mundo. Y se resolvió un problema. Recuperamos la democracia con eso. Creemos que en Rosario necesitamos investigar este tema. Necesitamos investigarlo profundamente. Entonces proponemos una comisión desde el Consejo, que esté compuesta por gente del Ejecutivo, del Consejo, con gente de la Justicia Federal y la Justicia Provincial, que son dos actores, como decías vos, importantísimos en todo esto, colegio de abogados, organizaciones relacionadas con el tema del narcotráfico y del consumo, y un montón de actores sociales que algo tienen que decir de todo esto. Pero nosotros, los rosarinos, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que saber por qué pasamos de una ciudad que era la más linda para vivir a una narcociudad. ¿Por qué hemos perdido la calle? La narcociudad no me cierra en términos, digamos, de estigmatización. Yo te digo una cosa. Volvemos al niveles más altos, ¿no? Volvamos Sí, al barrio de volvamos al Saladillo, barrio. si querés. Sí. Yo cuando salía terminaba de hacer los deberes, Sí. a las 4 de la Iba a tarde... jugar a la calle, a iba la jugar pelota, a la vereda y todo eso. Yo Andaba también. a las 4 de la tarde No, ahora a Saladillo a ver si hay alguien jugando a la pelota. Andás sí, y a ver está si claro. encontrás un chiquito solo a esa hora. Entonces, ¿qué produce eso? Más allá del miedo y la violencia. Sí, sí. Produce un montón Sí, el mal de mucho es consuelo de tonto, ¿no? Pero digo que no es un problema exclusivamente Rosario, a eso voy, ¿no? Tenemos tres veces más homicidios de Córdoba. Sí, eso también es cierto. Tenemos 4 veces más homicidios que la tasa media nacional. Un 40%... No, sí, eso está fuera de discusión. Bueno, pero está fuera de discusión, pero es el tema, porque tener un 40% más de homicidio que el conurbano bonaerense, que uno del conurbano bonaerense parece, uno habla del conurbano como si fuese la región más violenta del país. No, esta es la región más violenta del país. Entonces es un problema propio, que no es verdad lo que dice el gobierno, que es una cuestión nacional. No, no es verdad. Los números están ahí. Entonces, aparte que esto que produce, una disgregación social importante, Pablo, porque vos fijate que la señora o los chiquitos que podían jugar en la calle se conocían con el vecino de enfrente, la señora salía a tomar mate. Sí, ya hay se cierra y otra historia. Se cierran, es dramático. Vamos a volver a charlar seguramente antes de las elecciones. Te agradezco que hayas venido, un gusto haberte podido presentar nuestro programa y bueno, veremos qué es lo que depara el destino. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Hacemos una pausa, cuando volvamos va a estar aquí el candidato, uno de los candidatos a concejales, precandidato a concejales del Partido Justicialista, que van todos juntos hacia adentro, Sebastián Artola, que tengo entendido tiene un proyecto relacionado con la cuestión de los alquileres, ¿no? Que Rosario tiene otro récord también de tener los más caros alquileres de Argentina en proporción, no solo en proporción, sino en términos reales, no solo nominales, ¿no? Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Sebastián Artola, candidato a concejal por la ciudad de Rosario, abogado también. Licenciado en Ciencia Política, hice el doctorado también y doy clases allá en la Siberia. Doctor Artola. Doctor. Bueno, no hace falta. Sebastián, hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? Que el informe sobre los precios de los alquileres en Rosario, en algún momento alguien sugiere que es por la demanda, como si fuera floreciente la situación y es todo lo contrario, más bien. Claramente, ¿no? Esto que se hizo público el fin de semana, las cámaras inmobiliarias dicen que Rosario tiene los precios más altos en alquileres y particularmente de apartamentos de un dormitorio. Los que necesitan más la gente, los chicos, exacto, los que vienen a tiene estudiar. que ver por la alta demanda, ¿no? de los estudiantes que vienen a Rosario. Y es falso, digamos. Claramente la causa, y lo venimos diciendo ya hace un tiempo, tiene que ver por la desregulación del mercado inmobiliario, por la lógica especulativa que lo domina, por la falta de controles y de sanción, por precios que lo fijan las propias cámaras inmobiliarias sin ningún tipo de referencia en relación al salario o al costo de vida, claro. Lo fijan según su antojo y claramente en relación a maximizar su tasa de ganancia y por la ausencia del Estado con políticas públicas que pongan un freno a los abusos. Y este diagnóstico, ¿qué se puede hacer desde la municipalidad, desde Rosario? Porque uno presume que un tema de ley de alquileres debería ser nacional. No va a pasar eso, no en lo inmediato. ¿Cómo podemos hacer para mejorarle las performances, las perspectivas a quienes quieren alquilar, a los inquilinos, ¿no? Yo creo que se puede hacer y mucho desde los 3 niveles del Estado. Vos decías lo de la ley de alquileres nacional. En noviembre del año pasado tuvo media sanción en el Senado por unanimidad, pero está claro que después reaccionaron las cámaras inmobiliarias, hicieron su lobby. Al cajón. Y en marzo de este año, Lipovetsky, diputado del PRO, presentó una especie de contraproyecto donde modifica lo más sensible, que precisamente tiene que ver con la regulación de los precios, porque esa nueva ley
plantea varias cosas. Por un lado, la extensión mínima del contrato de 2 a 3 años con fines de vivienda, que es un paso importante, pero por otro lado, fundamentalmente, es que hay un índice oficial de precios de alquileres que se establece promediando salario y costo de vida e inflación. O sea, empezaría a tener una correlación los alquileres con la condición de vida de los asalariados. Eso está complicado más en este contexto, pero desde lo local se puede hacer mucho. Digo, nosotros en diciembre del 2015 presentamos varios proyectos de ordenanza que habían sido las propuestas nuestras para el Consejo Municipal. No llegamos a entrar al Consejo, pero entendimos que lo más coherente era darle forma de proyecto e ingresarlo, con la idea, por ejemplo, de crear una defensoría pública del inquilino en el marco del Estado, con la idea de crear una tasa al inmueble ocioso, un registro de bienes inmuebles en la ciudad, una oficina de bienes inmuebles en el marco de la Secretaría Pública de Vivienda, que tenga el papel de establecer los inmuebles ociosos, pero también de controlar la calidad y el estado de los inmuebles para habilitarlos a su ingreso al mercado de compra o alquiler, porque la calidad de vivienda es pésima. De hecho, nosotros la semana pasada, esto no se trató, dimos un paso más, pusimos en práctica nuestra propia Defensoría del Inquilino, que es autogestiva, que la sostienen las compañeras y compañeros abogados de nuestra agrupación, Rosario para la Victoria, que desde octubre a mayo atendimos 1.089 consultas y un promedio de 136 consultas por mes, y donde los principales problemas, el principal es precisamente la calidad, la pésima calidad de los inmuebles que se alquilan. Y por fruto de la necesidad tenés que firmar y... No te queda otra. El segundo, el precio de los alquileres. Tercero, garantías. Cuarto, que los propietarios no se hacen cargo de los arreglos que les corresponde. Y quinto, que las inmobiliarias te exigen que devuelvas el inmueble en condiciones que nunca... Que no te lo habían dado. Ahora, ustedes están trabajando en esto como uno de los temas que efectivamente afectan a mucha gente que necesita hacerlo, ¿no? Y que tiene esta impronta, digamos, municipal. La lista que vos encabezás tiene un perfil vinculado a las cuestiones sociales, básicamente, y disputarás con otros candidatos del peronismo que tienen también un perfil, por decirlo de algún modo, con las mismas preocupaciones, ¿no? Y que tienen la experiencia de haber sido en su momento concejales o candidatos. ¿Cuál es la perspectiva diferente? ¿Cuál es, digamos, el elemento que puede atraer a un elector, fundamentalmente en la interna peronista? Sí, a ver, nosotros nunca hasta ahora tuvimos la posibilidad de ocupar una banca en el Consejo Municipal y como bien vos decías, nosotros venimos de un recorrido desde lo social, desde el territorio, intenso, desde los barrios, desde hace muchos años, pero fundamentalmente, lo que nosotros vemos en esta primaria del justicialismo, más allá de la cantidad de listas, y lo que nos interesa aportar es un debate político. Me parece que lo fundamental es la calidad del debate que nos podamos dar, y nosotros estamos convencidos que el justicialismo necesita avanzar hacia un modo de construcción política superadora. Yo veo que predominan propuestas políticas y candidaturas que piensan la elección en términos electorales y en términos individuales, y solo los vemos cada 2 años, visitar un barrio y estar con los vecinos y sacarse una foto, o la de aquellos que van cambiando de posición según donde da el sol, y sobre todo desde que asumió Macri, varios empezaron a borrar con el codo lo que dijeron durante años. Y para nosotros, esto de avanzar hacia un modelo de construcción política superadora tiene que ver con lo que venimos haciendo, ¿no? Con estar siempre, estar en el territorio, en los barrios, haciendo política de cara a la sociedad y a la gente, haya o no elecciones, y con fundar una propuesta política que piense las candidaturas en términos colectivos y que nazca de la militancia. Eso te iba a decir, ustedes están trabajando, digamos, ininterrumpidamente con una agrupación local, ¿no? Pero esto requiere también alguna referencia nacional, porque seguramente mucha gente les pregunta, como bien decías vos, ¿no? No es lo mismo un candidato que otro, de hecho hay interna también y discusión y disputa, porque vos marcás algo muy claro. Hubo gente que era candidata del peronismo y votó los fondos buitre, votó la entrada de los ministros de la Corte. Hubo otros que no lo hicieron, pero que quedan sujetos a un pasado que es utilizado políticamente por otros sectores para, en alguna medida, espantar o para asustar, ¿no?
¿cuál es el posicionamiento desde el punto de vista, digamos, no de la estructura del partido, sino de lo que fueron los 10 años del kirchnerismo, de lo que es el peronismo ahora, de la presencia de figuras como Randazzo por un lado, Tayana que estaba aparentemente afuera y está ahora otra vez con Cristina Kirchner? Acá en Santa Fe la cosa está bastante, digamos, atravesada, ¿no? Sí, a nosotros en términos políticos me parece que el objetivo central es cómo reconstruir una nueva mayoría social. Me parece que las posibilidades de poner un freno a lo que viene haciendo el gobierno nacional y de generar una opción en nuestro país, pero también en nuestra ciudad, donde está nuestra fuerte apuesta, tiene que ver con reconstruir la unidad entre los sectores más postergados, los trabajadores, las clases medias en sus franjas más amplias, ¿no? Los profesionales, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales. Digo, la realidad es que todo proyecto político popular, de cambio, transformador, siempre se dio sobre esta alianza social, y cuando esta alianza se fracturó fue cuando los proyectos políticos populares en nuestra historia entraron en repliegue y fue posible el avance de las restauraciones conservadoras. O sea, nuestro primer objetivo está ahí y por eso nuestro trabajo desde abajo y desde el territorio. Creo que Unidad Ciudadana intenta contener y abre un horizonte en este sentido. Obviamente, a esto hay que darle una forma política superadora, incluso superadora a la experiencia de estos 12 años de gobierno. Sí, sí, o de la figura propia de Cristina Kirchner, algo que sume más todavía. Me parece que hay un gran desafío de cómo construimos un movimiento político y social que no solo se piense como una extensión del Estado, digamos. Me parece que ahí hay un gran desafío. Nosotros apostamos a un movimiento político y social protagónico, con iniciativa, creador, que desde abajo organice las necesidades para conquistar nuevos derechos y que constantemente sea partícipe de la construcción de una agenda de cambio. Bien, la idea nuestra y del canal es en los partidos y en los grupos que hay efectivamente disputa interna, las PASO, generar debates con los otros candidatos. Así que probablemente te vamos a tener aquí en los próximos días antes de las PASO. Dale, será un gusto. Muchísimas gracias por venir, Sebastián. Por favor. Muy bien, a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora. Mañana a partir de las 2 de la tarde estamos de vuelta aquí con los días contados. Han sido muy amables.